El millonario solitario estaba cenando en un restaurante hasta que una niñita escribió en su servilleta. Él lloró. ¿Está seguro de que no quiere revisar los contratos esta noche, señor Montalvo? Esteban levantó la vista del plato apenas tocado. Su asistente, Rebeca, lo miraba con esa expresión de preocupación que ya conocía bien. Los contratos pueden esperar. Ve a casa. Pero mañana es la junta con los inversionistas japoneses y Rebeca ve a casa. La mujer suspiró, guardó los documentos en su portafolio y se despidió con una inclinación de cabeza. Esteban volvió a quedarse solo en el restaurante de lujo, rodeado de meseros que esperaban el momento perfecto para acercarse sin molestarlo. Tomó la copa de vino tinto y bebió lentamente. A los 42 años, Esteban Montalvo había construido un imperio inmobiliario que le daba todo lo que el dinero podía comprar, pero las cenas solitarias en restaurantes caros se habían vuelto su rutina. No tenía hambre real, solo la costumbre de ocupar el tiempo. El mesero se acercó discretamente. ¿Desea algo más, señor? La cuenta. Mientras esperaba, Esteban tomó la servilleta de tela para limpiarse las manos. Fue entonces cuando la vio, una letra infantil escrita con lápiz azul en una esquina de la tela blanca. Hola, papá. Soy Sofía. Mamá está muy enferma. Ven al refugio Pine Hill antes de que sea tarde. Tu hija que no conoces. Esteban frunció el ceño. Una broma. Algún empleado del restaurante con mal sentido del humor llamó al mesero con un gesto. ¿Quién escribió esto? El joven miró la servilleta y negó con la cabeza. No lo sé, señor. Las servilletas llegan limpias de la lavandería. Quiero hablar con el gerente. 5 minutos después, un hombre nervioso se disculpaba una y otra vez sin poder explicar cómo había llegado ese mensaje a su mesa. Esteban guardó la servilleta en el bolsillo de su saco y salió del restaurante sin dejar propina. En el auto encendió el celular y marcó a Rebeca. ¿Qué sabes del refugio Pine Hill? Perdón, Pine Hill, un refugio o algo así. Dame un momento. Es un hogar para niños sin familia. Está en la zona sur. ¿Por qué? Esteban cortó la llamada sin responder. Mientras su chofer manejaba por las calles de Ciudad de México, él no podía dejar de leer el mensaje una y otra vez. Sofía. El nombre no le decía nada. Mamá está muy enferma. ¿Qué madre? Tu hija que no conoces. Eso era imposible. Él siempre había sido cuidadoso. Siempre se detuvo un recuerdo borroso de hace años. Una mujer de cabello castaño, ojos grandes, sonrisa tímida, un nombre que había tratado de olvidar. Camila Duarte, murmuró. El chofer lo miró por el espejo retrovisor. Decía algo. Señor, llévame a casa. En su departamento, Esteban se sirvió whisky y se sentó frente a las ventanas que daban a toda la ciudad. Las luces de México brillaban abajo como estrellas caídas, pero él solo podía pensar en una mujer que había conocido 9 años atrás. Camila trabajaba en una pequeña galería de arte. Él había ido a una exposición por compromiso social y ella lo había guiado entre las pinturas con una pasión que lo sorprendió. Fueron 3 meses intensos, diferentes a todo lo que había vivido antes. Ella hablaba de sueños, de crear familia, de una vida simple y feliz. Él había huido como siempre hacía cuando las cosas se volvían demasiado reales. Pero una hija. ¿Por qué nunca le había dicho nada? Sacó la servilleta del bolsillo y la volvió a leer. La letra era claramente de una niña, pero el mensaje tenía una urgencia que le heló la sangre. Antes de que sea tarde. Tomó el teléfono y marcó a su abogado. Necesito que investigues a una mujer, Camila Duarte, y quiero toda la información antes del amanecer. Esteban, son las 11 de la noche. Págale el triple a quien necesites. Quiero saber todo sobre ella y sobre cualquier niña que pueda tener. Cortó la llamada y se quedó mirando la servilleta. Por primera vez en años, Esteban Montalvo no sabía qué hacer. El hombre que controlaba cada aspecto de su vida se sentía perdido por un mensaje de 8 palabras escritas por una niña. Su teléfono sonó a las 3 de la madrugada. La encontré, dijo la voz de su abogado. Camila Duarte, 34 años. Está internada en el Hospital General con cáncer terminal. Tiene una hija de 8 años llamada Sofía. La niña vive en el refugio Pine Hill desde hace 2 semanas. Esteban cerró los ojos. ¿Hay algo más? Sí. En el certificado de nacimiento de la niña no aparece el nombre del padre, pero la fecha. Esteban, si mis cálculos son correctos, esa niña fue concebida exactamente cuando tú y Camila. Ya entendí. Esteban colgó y se sirvió otro whisky. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar, pero él no había dormido ni un minuto.
A las 7 de la mañana canceló todas sus juntas del día. El refugio Pine Hill no era lo que Esteban había imaginado. El edificio de 2 pisos tenía paredes amarillas desgastadas y un jardín pequeño donde algunos niños jugaban fútbol. No parecía un lugar triste, pero tampoco alegre. Era simplemente funcional. Una mujer lo recibió en la entrada. Señor Montalvo, soy Carmen, la directora. Sofía nos dijo que usted vendría. Ella sabía que yo iba a venir. Esa niña sabe muchas cosas. La está esperando en el salón de lectura. Caminaron por un pasillo lleno de dibujos infantiles pegados en las paredes. Esteban sintió que cada paso lo llevaba hacia algo que cambiaría su vida para siempre, pero no sabía si para bien o para mal. Señor Montalvo, Carmen se detuvo antes de abrir la puerta. Quiero que sepa que Sofía es una niña especial. Ha pasado por mucho, pero tiene una fortaleza que no he visto en otros niños. ¿Cómo consiguió escribir ese mensaje? Ella dice que fue su secreto. Solo nos pidió que trajéramos la servilleta al restaurante donde usted cena los martes. No sé cómo sabía eso. Carmen abrió la puerta y Esteban entró al salón. Una niña pequeña estaba sentada junto a la ventana leyendo un libro que parecía demasiado grande para sus manos. Cuando levantó la vista, Esteban sintió como si lo hubieran golpeado en el pecho. Los ojos de la niña eran exactamente iguales a los suyos. El mismo color café oscuro, la misma forma almendrada, la misma intensidad que su madre siempre decía que lo hacía verse mayor de lo que era. Hola, dijo la niña con una voz tranquila. Sabía que ibas a venir. ¿Cómo te llamas? Sofía Duarte. Pero mi mamá dice que mi apellido también debería ser Montalvo. Esteban se acercó despacio y se sentó en la silla frente a ella. La niña lo estudió con una seriedad que no era normal en alguien de su edad. ¿Dónde está tu mamá? En el hospital. Los doctores dicen que no le queda mucho tiempo. Por eso te escribí. ¿Cómo sabías dónde encontrarme? Sofía cerró el libro y se encogió de hombros. Mamá tiene una revista vieja donde sales en la portada. Dice que comes en ese restaurante todos los martes porque es el único día que no trabajas hasta muy tarde. Esteban recordó esa entrevista. Había sido hace 2 años y efectivamente había mencionado su rutina de cenas en una pregunta sobre cómo manejaba el estrés. ¿Ese por qué no me buscó ella directamente? Porque dice que no quiere molestarte, pero yo creo que tienes derecho a saber que existo. La simplicidad de esas palabras lo desarmó completamente. Esta niña de 8 años hablaba con más madurez que muchos adultos que conocía. ¿Quieres conocer a tu mamá?, preguntó Sofía. Yo sí. Entonces vamos. Carmen puede llevarnos al hospital. El viaje al hospital general fue silencioso. Sofía se sentó junto a la ventana del auto de Esteban y observó la ciudad con una calma que lo inquietaba. No preguntó sobre su trabajo, su casa o su vida. Simplemente existía en ese momento con una serenidad extraña. En el hospital siguieron a Sofía por pasillos que ella conocía de memoria. Se detuvo frente a una puerta y tocó suavemente. Mamá, traje a alguien. La voz que respondió desde adentro era débil, pero familiar. Pasa, mi amor. Esteban entró y vio a Camila por primera vez en 9 años. Estaba muy delgada, muy pálida, pero sus ojos seguían siendo los mismos que lo habían enamorado en aquella galería de arte. Hola, Esteban. Camila, yo no sabía, no era tu responsabilidad saberlo. Yo decidí no decirte por qué. Camila miró a Sofía, que se había sentado junto a la cama y le tomaba la mano. Porque tú no querías una familia y yo no quería que sintieras que te habían puesto una trampa, pero tenía derecho a saber. Sí. Camila sonrió débilmente. Sofía me hizo entender eso. Ella dice que los papás tienen derecho a elegir si quieren ser papás de verdad o no. Esteban se acercó a la cama. Ahora que veía a madre e hija juntas, las similitudes eran obvias. Sofía tenía los ojos de él, pero la estructura del rostro y el cabello castaño de Camila. ¿Cómo puedo estar seguro de que Camila abrió un sobre que estaba en la mesa junto a la cama? Aquí están todos los documentos, las fechas, los análisis médicos, las pruebas de paternidad que me hice cuando nació. Todo está en orden. Esteban tomó los papeles con manos temblorosas. Los números y fechas confirmaban lo que sus ojos ya sabían. Hay algo más, dijo Sofía levantándose la manga de su camisa. En su clavícula izquierda tenía una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna. Exactamente igual a la que Esteban tenía en el mismo lugar. Los doctores dicen que es muy raro que se repita en el mismo sitio, explicó Camila. Pero ahí está. Esteban se tocó inconscientemente su propia marca oculta bajo la camisa. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó finalmente.
Que conozcas a tu hija, dijo Camila, y que cuando yo ya no esté, ella sepa que no está sola en el mundo. La mudanza a la casa de Esteban fue extraña para todos. Su penthouse tenía ventanas enormes, muebles caros y espacios tan amplios que los pasos hacían eco. Sofía caminó por el lugar con curiosidad, tocando superficies brillantes y observando cuadros abstractos que no parecían hechos para una niña. ¿Dónde voy a dormir?, preguntó. Esteban se dio cuenta de que no había pensado en eso. Su casa tenía 3 habitaciones, pero todas estaban llenas de equipos de ejercicio, oficina o simplemente vacías. Podemos arreglar el cuarto de huéspedes. Y mamá, tu mamá va a estar en mi habitación. Es la más grande y tiene baño privado. Camila había salido del hospital bajo cuidados paliativos. Los doctores fueron claros. Le quedaban semanas, tal vez un mes. Esteban contrató una enfermera de tiempo completo y transformó su habitación en una especie de hospital privado. Durante los primeros días, la casa se sintió como un lugar de espera. Camila dormía la mayor parte del tiempo, despertaba para tomar medicinas y volvía a dormir. Sofía pasaba las horas leyendo junto a la cama de su madre o haciendo tarea en la mesa del comedor. Esteban no sabía qué hacer con ninguna de las dos. Seguía trabajando, pero desde casa, haciendo llamadas en su oficina mientras escuchaba los sonidos extraños que ahora llenaban su espacio, las máquinas médicas, los pasos suaves de la enfermera, las conversaciones en voz baja entre madre e hija. Una noche, 2 semanas después de la mudanza, Esteban trabajaba tarde cuando escuchó algo diferente, una voz que cantaba suavemente en el pasillo. Se levantó y caminó hacia el sonido. Sofía estaba sentada en el suelo, recargada contra la pared, cantando una canción que él no conocía. Su voz era clara, afinada, con un timbre que lo sorprendió. No sabía que cantabas. Sofía se sobresaltó y dejó de cantar. Perdón, T. Despert. No estaba durmiendo. ¿Qué canción era? Una que mi mamá me enseñó. Se llama Paloma Negra. Esteban conocía esa canción. Su propia madre la cantaba cuando él era niño. ¿Puedes cantarla otra vez? Sofía lo miró con desconfianza, como si fuera una trampa. ¿En serio quieres escucharla? Sí. La niña volvió a cantar y esta vez Esteban se sentó en el suelo junto a ella. La voz de Sofía llenó el pasillo vacío con una calidez que su casa nunca había tenido. Cuando terminó, se quedaron en silencio. Mamá dice que tengo buena voz, dijo Sofía. Tu mamá tiene razón. ¿Tú sabes cantar? No, nunca aprendí. Yo te puedo enseñar. Esa fue la primera conversación real que tuvieron, no sobre documentos legales o arreglos médicos, sino sobre algo que a ella le gustaba y que a él lo había tocado de una manera inesperada. Los días siguientes, Esteban comenzó a buscar esos momentos. Escuchaba desde su oficina hasta que la oía cantar y entonces encontraba una excusa para salir y casualmente encontrársela. Sofía tenía un repertorio amplio, canciones mexicanas tradicionales, baladas que había aprendido de la radio, incluso algunas canciones en inglés que pronunciaba con un acento perfecto. ¿Dónde aprendiste inglés? En el refugio había una maestra que nos enseñaba. Dice que es importante saber más de un idioma. ¿Te gustaba el refugio? Sofía se encogió de hombros. Era mejor que otros lugares donde hemos vivido, pero me gusta más estar aquí contigo y con mamá. Una tarde, mientras Camila dormía, Esteban encontró a Sofía en la terraza mirando la ciudad. ¿En qué piensas? En que tu casa es muy grande para una sola persona. ¿Te sientes perdida aquí? No perdida, pero es muy silenciosa. En el refugio siempre había ruido, niños jugando, la televisión, las maestras hablando. Aquí solo se escucha el aire acondicionado. Esteban se dio cuenta de que tenía razón. Su casa había sido diseñada para impresionar, no para vivir. Era un lugar para mostrar éxito, no para crear memorias. ¿Qué le haría falta? Sofía lo pensó seriamente. Música y tal vez colores. Todo aquí es blanco, negro o gris. ¿Qué colores te gustan? El amarillo como el sol y el azul del cielo cuando no hay nubes. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Esteban se quedó despierto pensando en su conversación. Su casa era efectivamente un lugar sin alma, diseñada para alguien que vivía solo y no planeaba cambiar eso nunca. Pero ahora había una niña que cantaba en los pasillos y que pensaba que el lugar necesitaba más color. Y por primera vez en su vida, Esteban se preguntó cómo sería vivir en un lugar que sintiera como un hogar real. Día siguiente canceló 3 juntas y se fue de compras. Regresó con pintura amarilla y azul y algunas plantas que no sabía cómo cuidar, pero que le parecieron importantes.
Sofía lo encontró en la terraza tratando de averiguar cómo usar la pintura. ¿Vas a pintar? Pensé que podríamos pintar algo juntos si quieres. Por primera vez desde que la conocía, Sofía sonrió completamente. Sí, quiero. Camila murió un martes por la mañana mientras Sofía estaba en la escuela y Esteban en una llamada de trabajo. La enfermera le avisó con una serenidad profesional que él no supo cómo procesar. Fue tranquilo, señor Montalvo. No sufrió. Esteban colgó el teléfono y se quedó parado en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que seguía moviéndose como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Cuando Sofía regresó de la escuela, él la estaba esperando en la sala. Ella lo miró y supo inmediatamente lo que había pasado. ¿Cuándo? Esta mañana. Mientras estabas en clases, Sofía dejó caer su mochila al suelo y se sentó en el sofá mirando hacia la pared donde habían pintado una pequeña franja amarilla la semana anterior. ¿Sufrió? No. La enfermera dice que fue muy tranquilo. La niña asintió y no dijo nada más. No lloró, no gritó, no hizo nada de lo que Esteban esperaba. Simplemente se quedó allí inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido para ella. Los siguientes días fueron un borrón de arreglos funerarios, llamadas de abogados y visitas de trabajadores sociales. Esteban se encargó de todo con la eficiencia que usaba para los negocios, pero Sofía se fue encerrando cada vez más en sí misma. Dejó de cantar, dejó de hacer preguntas, comía cuando él le ponía comida enfrente, hacía su tarea cuando se lo pedía, se iba a dormir cuando le decía que era hora, pero ya no era la niña curiosa que había conocido. Después del funeral al que asistieron muy pocas personas, Esteban volvió al trabajo como siempre había hecho cuando la vida se complicaba. Se levantaba temprano, se iba a la oficina, regresaba tarde. Sofía se quedaba con una nueva empleada doméstica que él había contratado para cuidarla. Una semana después, la trabajadora social que manejaba el caso de custodia lo citó en su oficina. Señor Montalvo, tenemos que hablar. Patricia Herrera era una mujer de 50 años que había visto demasiados casos como el suyo. Se sentó frente a él con una expresión seria. ¿Cómo está Sofía? Bien, come, duerme, va a la escuela, hace sus tareas, habla con usted. Esteban se quedó callado. La verdad era que Sofía apenas le dirigía la palabra más allá de sí. No y gracias. Los niños procesan el duelo de manera diferente, continuó Patricia. Pero su maestra me llamó. Dice que Sofía no habla con nadie en la escuela, no juega en el recreo, se queda sentada en su lugar durante todo el día. Eso es malo, es preocupante. Y hay algo más que debe saber. La custodia que usted tiene ahora es temporal. Para que se vuelva permanente, necesito evidencia de que está proporcionando no solo cuidado físico, sino también emocional. Le doy todo lo que necesita. ¿De verdad? La pregunta lo molestó. Tiene una habitación propia, ropa nueva, comida, va a una buena escuela. ¿Cuándo fue la última vez que comieron juntos? Esteban tuvo que pensar. No recordaba. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de algo que no fuera logística? Otra pausa incómoda. Señor Montalvo, entiendo que esto es nuevo para usted, pero esa niña acaba de perder a su madre, la única familia que conocía. Usted es literalmente todo lo que le queda en el mundo. Si no puede conectar con ella, tal vez deberíamos considerar otras opciones. ¿Qué otras opciones? Hay familias que buscan adoptar niñas de su edad. La idea lo golpeó como un puñetazo. Perder a Sofía ahora cuando apenas comenzaba a entender lo que significaba tenerla en su vida. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 mes. Necesito ver cambios reales en la relación entre ustedes dos. Esa noche Esteban llegó a casa más temprano de lo usual. Encontró a Sofía en su habitación haciendo tarea. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. ¿Qué hiciste en la escuela? Cosas. ¿Tienes hambre? ¿Podemos pedir pizza? Como lo que tú quieras. Se sentaron a cenar en silencio. Esteban buscaba las palabras correctas, pero no las encontraba. ¿Cómo se hablaba con una niña de 8 años que había perdido a su madre? ¿Cómo se conectaba con alguien que parecía haber decidido no conectar con nadie? Sofía, ¿estás enojada conmigo? Ella levantó la vista de su pizza. No. ¿Estás triste? Sí. ¿Por tu mamá? Sí. ¿Y por otras cosas? ¿Qué otras cosas? Sofía lo miró directamente a los ojos por primera vez en días. ¿Tú querías que yo viviera aquí? La pregunta lo desarmó completamente. Claro que sí. ¿O solo lo haces porque te lo pidió mi mamá? Esteban se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. Esta niña necesitaba honestidad, no las respuestas automáticas que él daba en las juntas de negocios.
Al principio lo hice porque tu mamá me lo pidió, dijo lentamente. Pero ahora no puedo imaginar esta casa sin ti, aunque no hable mucho, aunque no hables nada, pero me gustaría que hablaras. Me gusta escucharte. Sofía terminó su pedazo de pizza en silencio. ¿Me puedes enseñar a cantar esa canción que cantabas en el pasillo? Paloma Negra. Esa por primera vez en una semana Sofía sonrió un poquito. Está bien, pero tienes que prometer que vas a practicar. Te lo prometo. La historia apareció en primera plana del periódico más importante de la ciudad. Un miércoles por la mañana. Esteban la vio mientras tomaba café antes de ir a trabajar. Millonario. Descubre que tiene hija tras muerte de la madre. La fotografía era de él, saliendo del funeral de Camila con Sofía tomada de su mano. Alguien había logrado capturar el momento exacto en que ella lo miraba con confianza, como si él fuera realmente su padre y no un extraño que había aparecido en su vida hacía apenas un mes. Mierda, murmuró. Leyó el artículo completo. Los detalles eran precisos, los nombres, las fechas, incluso mencionaban el refugio Pine Hill y el hospital donde había muerto Camila. Alguien había hecho su tarea. Su teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Rebeca, su abogado, varios inversionistas, reporteros que habían conseguido su número privado de alguna manera. Papá. Sofía apareció en la cocina con su uniforme escolar lista para irse. Era la primera vez que lo llamaba papá y lo hizo justo en el peor momento posible. Buenos días. ¿Desayunaste? Sí. María me hizo huevos. ¿Por qué suena tanto tu teléfono? Esteban dobló el periódico antes de que ella pudiera verlo. Cosas del trabajo. Lista para la escuela. Durante el camino, Sofía estaba más callada de lo normal. En el espejo retrovisor, Esteban la vio mirando por la ventana con una expresión preocupada. ¿Todo bien? Sí, pero no era verdad. Cuando llegaron a la escuela, había 2 reporteros esperando en la entrada. Uno de ellos se acercó al auto con una cámara. Señor Montalvo, ¿puede comentar sobre su hija recién descubierta? Esteban bajó del auto rápidamente y se interpuso entre la cámara y Sofía. Nina. Solo queremos saber cómo se siente al ser padre después de tantos años. He dicho que se alejen. Tomó a Sofía de la mano y caminó rápidamente hacia la entrada de la escuela. Ella no dijo nada, pero él sintió como su mano se tensaba en la suya. En la oficina de la directora, una mujer mayor los recibió con expresión comprensiva. Señor Montalvo, ya vi las noticias. Hemos reforzado la seguridad en la entrada. Los reporteros no pueden entrar a la escuela. Esto va a afectar a Sofía. Los niños son curiosos. Probablemente le hagan preguntas. ¿Está preparada para eso? Esteban miró a Sofía que seguía sin decir nada. ¿Quieres quedarte en casa hoy? No quiero ir a clases. ¿Estás segura? Sí. Pero cuando la fue a recoger por la tarde, supo inmediatamente que había sido un error. Sofía salió de la escuela caminando más despacio que de costumbre, con la cabeza agachada. En el auto finalmente habló. Los niños me preguntaron si era verdad que no sabías que yo existía. ¿Qué les dijiste? La verdad que mi mamá nunca te dijo que yo había nacido. ¿Y qué dijeron ellos? Que seguramente mi mamá no te dijo porque sabía que no me ibas a querer. Las palabras golpearon a Esteban como una bofetada. Se detuvo en un semáforo y se volteó para mirarla. Eso no es verdad. ¿Cómo sabes? Si mi mamá te hubiera dicho cuando yo era bebé, me habrías querido. Era una pregunta imposible de responder con honestidad total. Hace 9 años él no quería responsabilidades, no quería una familia. Había huido de Camila precisamente porque ella hablaba de futuro y compromiso. No sé qué habría pasado hace 9 años, dijo finalmente, pero sé lo que pasa ahora. Ahora te quiero aquí conmigo, pero al principio solo me quedé porque mi mamá te lo pidió. La honestidad otra vez. Sofía parecía tener un talento especial para hacer las preguntas más difíciles en los momentos más complicados. Sí, al principio fue por eso. Sofía se quedó callada el resto del camino a casa. Esa noche, mientras ella hacía tarea, Esteban recibió una llamada de Patricia, la trabajadora social. Vi las noticias. ¿Cómo está manejando Sofía la atención mediática? No muy bien. Esto complica las cosas. La atención pública sobre casos de custodia puede ser problemática. Necesito que mantenga a la niña alejada de los medios. Estoy tratando. ¿Y cómo van las cosas entre ustedes dos? Esteban miró hacia el comedor donde Sofía estaba inclinada sobre sus libros. Mejor, pero despacio. El tiempo se está acabando, señor Montalvo. Necesito ver avances reales. Después de cenar,
Mientras Sofía veía televisión, Esteban se sentó junto a ella en el sofá. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Qué necesitas de mí para sentirte segura aquí? Sofía lo pensó por un momento largo. Prometerme que no vas a cambiar de opinión. ¿Sobre qué? Sobre quererme aquí. Los adultos a veces cambian de opinión sobre los niños. No voy a cambiar de opinión. Aunque venga más gente con cámaras. Aunque venga más gente con cámaras y aunque yo no sepa ser la hija perfecta, la pregunta le rompió el corazón. Sofía no necesita ser perfecta, solo necesita ser tú. Ella lo miró con esos ojos que eran tan parecidos a los suyos. En serio, en serio. Por primera vez desde la muerte de su madre, Sofía se acurrucó contra él en el sofá. Era un gesto pequeño, pero para Esteban se sintió como el progreso más importante de su vida. Tomás Duarte apareció un jueves por la mañana sin avisar. Esteban preparando el desayuno de Sofía cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta se encontró con un hombre de unos 40 años delgado, con el mismo cabello castaño de Camila y una expresión de rabia contenida. Tu debes ser Esteban Montalvo. ¿Quién pregunta? Tomás Duarte, el hermano de Camila, el tío de Sofía. Esteban sintió que se le revolvía el estómago. En todos los documentos legales que había revisado, nunca había aparecido el nombre de ningún familiar vivo de Camila. ¿Dónde has estado? Trabajando en Estados Unidos. No me enteré de la muerte de mi hermana hasta la semana pasada. Papá. Sofía apareció detrás de Esteban todavía en pijama. ¿Quién es Tomás? La miró con una expresión que se suavizó inmediatamente. Hola, Sofía. Soy tu tío Tomás, el hermano de tu mamá. La niña se quedó inmóvil. Esteban sintió cómo se tensaba detrás de él. No te conozco. Lo sé, mi amor. No he estado presente, pero ahora estoy aquí. Puedo hablar contigo a solas, le dijo Tomás a Esteban. Sofía, ve a vestirte para la escuela. Cuando se quedaron solos, Tomás no perdió tiempo en ir al grano. Quiero la custodia de mi sobrina. Perdón. Leí los periódicos, vi toda la historia. Tú no sabías que Sofía existía hasta hace un mes. Yo soy familia de sangre. Yo soy su padre. Eres un desconocido que apareció en su vida cuando su madre estaba muriendo. Yo cargué a esa niña cuando era bebé. Entonces, ¿por qué no estuviste aquí cuando Camila te necesitaba? Tomás apretó los puños. Porque Camila y yo discutimos hace años. Ella no quería que yo supiera quién era el padre de Sofía. Me dijo que podía manejar todo sola. ¿Y la dejaste? Ella me corrió. Me dijo que no necesitaba mi ayuda, que no quería que Sofía creciera pensando que todos los hombres eran como nuestro padre. ¿Qué significa eso? Nuestro padre nos abandonó cuando éramos niños. Camila tenía miedo de que tú hicieras lo mismo con Sofía. Por eso nunca te buscó. Esteban se quedó callado. Eso explicaba muchas cosas sobre la actitud de Camila, sobre por qué había preferido criar a Sofía sola. Pero ahora las cosas son diferentes, continuó Tomás. Yo tengo un trabajo estable, una casa. Puedo darle a Sofía una vida normal, sin reporteros, sin toda esta locura mediática. Ella ya está establecida aquí. Va a la escuela, tiene rutinas. Tiene rutinas desde hace un mes. Conmigo tendría familia real. Sofía bajó las escaleras vestida para la escuela con su mochila en la mano. Ya nos vamos. Los dos hombres la miraron. Tomás se acercó a ella. Sofía, ¿te acuerdas de mí? Solía visitarte cuando eras muy pequeña. No, tu mamá me hablaba de ti todo el tiempo. Me mandaba fotos por correo. ¿Por qué nunca viniste a vernos cuando mamá estaba enferma? La pregunta directa de la niña dejó a Tomás sin palabras por un momento. Porque no sabía que estaba enferma. Tu mamá y yo no hablábamos. ¿Por qué no hablaban? Porque los adultos a veces se enojan y dejan de hablarse, como cuando los papás se divorcian. Algo así. Sofía miró a Esteban y luego a Tomás. ¿Quieres que me vaya a vivir contigo? Tomás se agachó para quedar a su altura. Me gustaría mucho que viviéramos juntos. Somos familia. Esteban también es mi familia. Es mi papá. Pero yo conocí a tu mamá toda su vida. Puedo contarte historias de cuando era niña. Puedo hablarte de tu abuela, de tus otros tíos. Sofía procesó esta información en silencio. Tengo más familia. Sí, tienes primos, tías, abuelos, una familia grande que quiere conocerte. Esteban sintió una punzada de pánico. Él no podía ofrecer eso. No tenía familia extendida. No tenía historia ese. Pobre Camila, no podía darle a Sofía la conexión con sus raíces que Tomás sí podía. Pero yo ya no quiero cambiarme de casa otra vez, dijo Sofía finalmente. Ya me acostumbré a vivir aquí.
¿Podrías acostumbrarte a vivir conmigo también? No quiero. La respuesta fue simple, pero firme. Tomás se incorporó con expresión frustrada. Sofía, apenas conoces a este hombre y yo apenas te conozco a ti, pero él estuvo aquí cuando mi mamá murió. Él me enseña a cantar. Él pinta cuartos conmigo. Esteban sintió una mezcla de orgullo y terror. Orgullo porque Sofía lo estaba defendiendo. Terror porque sabía que esto no iba a terminar aquí. Sofía, ve al auto, nos vamos a la escuela. Cuando la niña salió, Tomás se acercó a Esteban. Esto no se queda así. Voy a pelear por la custodia. Tengo más derecho que tú. Ella ya decidió dónde quiere estar. Es una niña de 8 años. No puede tomar decisiones legales, pero puede expresar su preferencia. Nos vemos en la corte. Montalvo. Tomás se fue sin despedirse de Sofía. En el auto, camino a la escuela. Ella estaba más callada que de costumbre. ¿Estás bien? Él puede obligarme a irme contigo. No lo sé, pero voy a hacer todo lo posible para que te quedes conmigo. ¿Permits? Te lo prometo. Pero mientras decía esas palabras, Esteban sabía que la batalla legal que se avecinaba sería la más importante de su vida. La audiencia de custodia se llevó a cabo 3 semanas después, en un juzgado familiar del centro de la ciudad. Esteban llegó temprano con su abogado, un hombre mayor llamado Ricardo Vega, que había manejado sus asuntos legales durante años, pero que nunca había trabajado en casos de custodia infantil. Recuerda, le dijo Ricardo mientras esperaban, mantente calmado. No dejes que Tomás te provoque. El juez va a evaluar quién puede ofrecer un mejor ambiente para la niña. Y si decide que es él, entonces apelaremos, pero no pensemos en eso ahora. Tomás llegó con una abogada joven que parecía muy preparada. Traía una carpeta gruesa llena de documentos y fotos. Sofía entró al juzgado, tomada de la mano de Patricia, la trabajadora social, quien había estado evaluando la situación durante las últimas semanas. El juez era un hombre de unos 60 años con expresión seria. Leyó el caso en voz alta antes de comenzar. Estamos aquí para determinar la custodia permanente de Sofía Duarte, de 8 años de edad. Los solicitantes son Esteban Montalvo, padre biológico, y Tomás Duarte, tío materno. La abogada de Tomás habló primero. Su señoría, mi cliente es familiar directo de la menor. Tiene vínculos familiares que se remontan al nacimiento de la niña. El señor Montalvo, aunque es el padre biológico, abandonó a la madre durante el embarazo y no supo de la existencia de su hija hasta hace 2 meses. Yo no abandoné a nadie, interrumpió Esteban. El juez levantó la mano. Señor Montalvo, tendrá su turno para hablar. La abogada continuó presentando evidencia. Fotos de Tomás con Sofía cuando era bebé, cartas que había mandado desde Estados Unidos preguntando por ella, pruebas de que tenía un trabajo estable y una casa apropiada para una niña. Mi cliente puede ofrecer algo que el señor Montalvo no puede, una conexión con la familia materna, con las raíces culturales de la niña, con la historia de su madre. Cuando le tocó el turno a Ricardo, presentó los documentos financieros de Esteban, las evaluaciones psicológicas que habían solicitado, el reporte de la escuela donde Sofía había mostrado adaptación exitosa. Señor Montalvo ha demostrado ser un padre responsable y cariñoso. Ha proporcionado estabilidad emocional y económica a la menor durante un periodo muy difícil de su vida. Pero Esteban sabía que los argumentos legales no eran suficientes. Cuando el juez le preguntó si quería decir algo, se levantó y abandonó las notas que había preparado. Su señoría, es verdad que no supe que Sofía existía hasta hace 2 meses y es verdad que probablemente no habría estado listo para ser padre hace 9 años, pero esa niña me salvó. ¿Puede explicar eso? Yo vivía una vida vacía. Trabajaba, ganaba dinero, compraba cosas, pero no tenía propósito real. Sofía me dio una razón para levantarme cada mañana que no fuera yo mismo. Me enseñó que una casa puede ser más que un lugar para dormir. Me enseñó que el silencio no es lo mismo que la paz. Esteban miró hacia donde estaba sentada Sofía. No puedo darle una familia extendida. Es verdad. No puedo contarle historias sobre su madre cuando era niña, pero puedo darle algo que aprendí de ella. Que el amor no se trata de cuánto tiempo has conocido a alguien, sino de cuánto estás dispuesto a cambiar por esa persona. El juez llamó a Patricia al estrado. ¿Cuál es su evaluación profesional del ambiente en casa del señor Montalvo? Al principio estaba preocupada. El señor Montalvo no tenía experiencia con niños y había una clara desconexión emocional, pero durante las últimas semanas he visto cambios significativos. La casa se ha adaptado para las necesidades de una niña.
Él ha modificado su horario de trabajo para estar más presente. Más importante, he observado una conexión genuina entre padre e hija. Y en casa del señor Duarte. El señor Duarte tiene una casa apropiada y recursos económicos suficientes. Sin embargo, no ha tenido contacto con la menor durante los últimos 4 años. La niña no lo recuerda y ha expresado resistencia a vivir con él. ¿Y qué dice la menor sobre todo esto? Patricia miró hacia Sofía. Ella ha sido muy clara sobre sus preferencias. El juez se dirigió directamente a Sofía. Sofía, ¿puedes acercarte, por favor? La niña caminó hacia el frente del juzgado con pasos pequeños, pero decididos. El juez se agachó para hablar con ella a su altura. ¿Entiendes por qué estamos aquí? Sí, para decidir con quién voy a vivir. ¿Y tú qué quieres? Quiero quedarme con mi papá. ¿Con cuál de los dos? Sofía señaló a Esteban sin dudarlo. Con él. ¿Por qué? Porque él me conoce. Sabe que me gusta cantar por las mañanas y que no me gustan los huevos con mucha sal. Sabe que tengo pesadillas a veces y que me ayuda cuando no entiendo la tarea. Sabe que mi color favorito es el amarillo y que quiero aprender a tocar piano. El juez sonrió levemente. ¿Y qué piensas de tu tío Tomás? No lo conozco. Parece buena persona, pero no lo conozco y ya no quiero vivir con gente que no conozco. El juez se incorporó y regresó a su lugar. Después de considerar toda la evidencia y más importante, después de escuchar los deseos claros de la menor, otorgo la custodia permanente a Esteban Montalvo con la recomendación de que se mantenga contacto supervisado con la familia materna, si la menor así lo desea en el futuro. Esteban sintió que las piernas se le aflojaban de alivio. Sofía corrió hacia él y se abrazó a su cintura. ¿Ya podemos irnos a casa?, le preguntó. Sí, dijo él cargándola. Ya nos vamos a casa. Meses después de la audiencia, la casa de Esteban ya no parecía la misma. Las paredes blancas y grises habían sido reemplazadas por colores cálidos. Amarillo en la cocina, azul claro en la sala y el cuarto de Sofía era una mezcla de ambos con nubes pintadas en el techo que ella había insistido en hacer juntos. ¿Estás seguro de que quieres reducir tus horas en la oficina?, le preguntó Rebeca mientras revisaban el nuevo horario de trabajo que Esteban había propuesto. Completamente seguro, pero el proyecto de Guadalajara necesita supervisión constante. Entonces, contrata a alguien más para supervisarlo. Yo ya no voy a trabajar fines de semana ni llegar después de las 6 de la tarde. Rebeca lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Quién eres tú y qué hiciste con mi jefe? Esteban sonrió. Era una pregunta que él mismo se hacía frecuentemente. El hombre que había vivido para las juntas de negocios y las llamadas internacionales ya no existía. Ahora sus días se organizaban alrededor de las rutinas de una niña de 8 años. Las mañanas comenzaban temprano con Sofía cantando en la ducha. Al principio había tratado de que cantara más bajo para no despertar a los vecinos. Pero después se dio cuenta de que le gustaba empezar el día con esa voz afinada llenando la casa. Buenos días, papá, le dijo Sofía esa mañana mientras él preparaba el desayuno. Buenos días. ¿Qué quieres cantar hoy? Era una pregunta que había vuelto rutina. Sofía había desarrollado la costumbre de elegir una canción diferente cada día y cantarla mientras desayunaban. Cielito lindo, pero tienes que cantar conmigo. Yo no sé cantar. Ya te dije que te voy a enseñar. Solo tienes que seguir mi voz. Esteban había descubierto que tenía una voz terrible, completamente desafinada, pero a Sofía no le importaba. Le había explicado que cantar juntos era más importante que cantar bien. Mientras ella cantaba y él trataba de seguirle el ritmo, Esteban pensaba en cómo había cambiado su definición de una mañana perfecta. Antes era llegar temprano a la oficina, revisar emails en silencio con café fuerte. Ahora era esto, desayunar con una niña que cantaba canciones mexicanas tradicionales y le enseñaba pacientemente cómo encontrar las notas correctas. ¿Sabes qué necesita esta casa?, dijo Sofía mientras se preparaba para ir a la escuela. ¿Qué? Un piano. Un piano. Sí, para que puedas aprender a tocar mientras yo canto. Mi maestra de música dice que soy buena cantante, pero que necesito aprender a tocar un instrumento también. ¿Y por qué piano? Porque es el instrumento que mejor suena con la voz. Y porque es grande y negro y se vería bonito en la sala junto a la ventana amarilla. Esteban se dio cuenta de que Sofía ya había visualizado exactamente dónde iría el piano y cómo se vería en su casa. No sería muy caro. Tú tienes mucho dinero, dijo ella con la lógica simple de los niños. Y dijiste que el dinero debe usarse para cosas importantes. Un piano es importante, la música es importante, hace que las casas se sientan como hogares. Esa tarde,
Después de recoger a Sofía de la escuela, fueron juntos a una tienda de instrumentos musicales. Esteban había llamado antes para preguntar sobre pianos y había descubierto que no tenía idea de las diferencias entre marcas, tamaños o sonidos. ¿Puedo tocar este?, preguntó Sofía señalando un piano de cola negro que dominaba el centro de la tienda. El vendedor sonrió. Por supuesto. Sofía se sentó en el banco y comenzó a tocar una melodía simple que había aprendido en la escuela. Sus dedos pequeños se movían con cuidado sobre las teclas y aunque la canción era básica, sonaba hermosa en el espacio amplio de la tienda. ¿Cuánto tiempo llevas tocando?, le preguntó el vendedor. Apenas estoy aprendiendo, pero mi papá me va a comprar un piano para practicar en casa. El hombre miró a Esteban con expresión de aprobación. Es importante que los niños tengan música en sus vidas. Eso me dice mi hija constantemente. Terminaron comprando un piano vertical que cabía mejor en la sala, pero que tenía un sonido cálido y rico. La entrega estaba programada para el sábado siguiente. ¿En serio me compraste un piano?, preguntó Sofía en el auto, como si no pudiera creerlo. Te compré un piano, pero hay una condición. ¿Cuál? Tienes que enseñarme a tocarlo también. ¿En serio quieres aprender en serio? Va a ser difícil. Tus dedos son muy grandes. Voy a practicar mucho. El sábado, cuando llegaron los hombres de la mudanza con el piano, Sofía supervisó cada movimiento como si fuera una directora de orquesta de 8 años. Cuando finalmente estuvo instalado junto a la ventana de la sala, exactamente donde ella había imaginado, se sentó inmediatamente y tocó la misma canción que había tocado en la tienda, pero esta vez sonaba diferente. Sonaba como si perteneciera a esa casa, como si hubiera estado esperando llegar ahí. ¿Te gusta cómo suena aquí?, le preguntó Sofía. Me encanta. Ahora esta casa tiene música propia. Esteban se sentó junto a ella en el banco del piano. ¿Cuál es la primera lección? Primero tienes que aprender dónde está el do. El do es la nota más importante. Todas las otras notas se encuentran a partir del do. Sofía tomó su dedo índice y lo puso sobre una tecla blanca. Esta es do. Ahora tócala. Esteban presionó la tecla y el sonido llenó la sala. Muy bien. Ahora di do cuando la toques. Do. Perfecto. Ya sabes tocar piano. Esteban se rió. Así de fácil. Bueno, faltan las otras notas, pero ya empezaste. Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir, Esteban se quedó un rato más en la sala mirando el piano. La casa se sentía completamente diferente. Ahora ya no era un espacio vacío diseñado para impresionar. Era un lugar donde una niña cantaba en las mañanas, donde se aprendían notas musicales, donde las paredes tenían colores elegidos por alguien que pensaba que las casas debían sentirse como hogares. Tocó la tecla do una vez más, solo para escuchar el sonido en el silencio. Por primera vez en su vida, Esteban Montalvo entendió la diferencia entre una casa y un hogar. Un año después de aquella primera servilleta, Esteban encontró otra nota. Esta vez no fue en un restaurante, sino sobre el piano, escrita en el mismo papel donde Sofía practicaba sus escalas musicales. Gracias por quedarte, tu hija que ya conoces, Sofía. Era un sábado por la mañana. Sofía estaba en la cocina preparando pancakes con una receta que habían perfeccionado juntos durante los últimos meses. Esteban podía escucharla cantando las mañanitas mientras mezclaba la masa, una costumbre que había desarrollado para cocinar. Papá, ¿ya viste mi nota? Acabo de verla. ¿Por qué escribiste eso? Sofía apareció en la sala con las manos llenas de harina y una sonrisa que ya no tenía rastros de la tristeza que había cargado durante meses. Porque ayer cumplimos un año de vivir juntos y porque quería que supieras que ya no tengo miedo de que cambies de opinión. Esteban se sentó en el banco del piano y la miró. Ya no era la niña silenciosa y asustada que había conocido en el refugio. Sofía había crecido no solo físicamente, sino en confianza, en alegría, en la capacidad de hacer de cualquier espacio un lugar más brillante. ¿Alguna vez tuviste miedo de que cambiara de opinión? Al principio sí. Cuando llegaron los reporteros, cuando apareció el tío Tomás, cuando a veces te veías muy serio después de hablar por teléfono con el trabajo. Y ya no, porque aprendiste a tocar piano solo para cantar conmigo y porque cuando tengo pesadillas siempre vienes a mi cuarto sin que te lo pida y porque cambiaste toda la casa para que fuera más bonita. Sofía se sentó junto a él en el banco. ¿Quieres tocar la canción nueva? Durante el último mes habían estado trabajando en una versión simplificada de Paloma Negra, la primera canción que él le había escuchado cantar en el pasillo. Sofía cantaba mientras él tocaba los acordes básicos que había aprendido en las clases de piano, que ahora tomaba 2 veces por semana.
¿Estás lista para el concurso?, le preguntó mientras acomodaba las manos en las teclas. Creo que sí, pero ya no me importa tanto ganar. ¿Por qué? Porque ya gané lo más importante. ¿Qué ganaste? Un papá que canta desafinado, pero que nunca me dice que me calle, y una casa que suena bonito. Comenzaron a tocar. Esteban había mejorado mucho, aunque seguía siendo básico en el piano, pero lo que le faltaba de técnica lo compensaba con atención. Había aprendido a seguir exactamente el ritmo de la voz de Sofía, a darle espacio para las notas altas, a acompañarla sin competir con ella. Cuando terminaron la canción, se quedaron en silencio por un momento. Era el tipo de silencio cómodo que solo existe entre personas que se conocen bien. Papá, sí. ¿Crees que mi mamá estaría contenta de vernos así? Esteban pensó en Camila, en la mujer que había tomado la decisión difícil de criar sola a una hija para protegerla de un hombre que entonces no estaba listo para ser padre. En la mujer que había confiado en él, lo suficiente como para dejarlo entrar en la vida de Sofía cuando ya no había tiempo para errores. Creo que tu mamá estaría muy orgullosa de la niña en la que te convertiste. Y creo que se reiría mucho de verme tratar de tocar piano. Pero, ¿crees que estaría contenta de que vivas conmigo? Sí. Creo que ella sabía que yo podía aprender a ser un buen papá si tenía la maestra correcta. Yo soy tu maestra. Tú eres mi maestra en todo lo que importa. Sofía se acurrucó contra él en el banco del piano. Los pancakes ya deben estar listos. Vamos a desayunar. Sí, pero primero toca otra vez. ¿Por qué? Porque es la nota que aprendiste primero y porque me gusta cómo suena en nuestra casa. Esteban presionó la tecla do. El sonido llenó la sala mezclándose con la luz del sol que entraba por las ventanas amarillas y con la risa de Sofía. Perfecto, dijo ella. Ahora sí podemos ir a desayunar. Mientras caminaban hacia la cocina, Esteban guardó la nota de Sofía en el mismo lugar donde había guardado la primera servilleta, en el cajón de su escritorio, junto a documentos importantes y contratos millonarios que ya no le parecían tan importantes como las palabras escritas por una niña de 9 años. La casa olía a pancakes y sonaba con los pasos alegres de Sofía tarareando una canción nueva. Afuera, la Ciudad de México despertaba con su ruido habitual, pero adentro todo era música, color y la clase de felicidad que Esteban nunca había sabido que era posible. Tocó una vez más la tecla do desde la cocina solo porque podía y porque ahora entendía que los hogares se construyen nota por nota, día por día, con paciencia y amor. Te tocó el corazón la historia de Esteban y Sofía. Esta hermosa historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para aprender a ser familia y que a veces las conexiones más profundas nacen de los momentos más inesperados. Como Esteban descubrió que una casa vacía puede convertirse en un hogar lleno de música, nosotros también podemos transformar nuestras vidas cuando abrimos el corazón a lo que realmente importa. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de la familia, el perdón y las segundas oportunidades, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar, que siempre hay tiempo para comenzar de nuevo. ¿Conoces a alguien que como Sofía haya demostrado una madurez increíble en momentos difíciles? O tal vez alguien que como Esteban haya descubierto que la verdadera riqueza está en las relaciones humanas. Cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia te llegó más alma. Y si te gustó este contenido, suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón. También nos encantaría saber desde qué país nos estás viendo. Es increíble cómo estas historias de amor familiar pueden unir corazones sin importar las fronteras. Ya.